Buenas tardes, hermanos, a todos es un gusto saludarles en nuestro segundo culto del día domingo, hermanos, animándonos unos a otros a través de la palabra del Señor. Le animo, hermano, en este tiempo a seguir orando al Señor, a no decaer en su fe espiritual. Y el tema de ahora, hermano, se trata, o el tema, el título que quise ponerle a este mensaje es una expansión pandémica. Ahora, es solo el título de la que quiero expresar, porque la verdad, hermano, en estos días hemos escuchado mucho y acerca de hablar de el coronavirus y todo esto, y es muy cierto, es algo que está pasando. Sin embargo, hermano, hay palabras a veces que hemos escuchado con más regularidad que antes, como catástrofe, estado de aislamiento, epidemia o pandemia. Y la epidemia, hermano, se define como una enfermedad que se expande rápidamente por una ciudad o país.
Sin embargo, la pandemia es esta enfermedad epidémica transportándose ya a distintos lugares del mundo simultáneamente. Entonces, el día 11 de marzo del presente año, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaraba como pandemia al COVID-19, al coronavirus. ¿Por qué lo declaraban como una pandemia? Por la rápida expansión que esto tenía en nuestro mundo. Por la rápida expansión y contagio que tenía dentro de las personas. Y la rapidez que tiene es demasiada. A riesgo de sonar un poco prudente y también de sonar como medio raro, yo pensaba dentro de mí y decía, wow, qué rápido se propaga esto. Está como exponiéndose muy rápido. Y en mi mente yo decía, ha impactado esto tanto la población de cada país al que llega, que yo me pensaba dentro de mí como cuando el Evangelio empezó a avanzar y cómo impactó a cada ciudad que llegó. Por eso, hermano, el Evangelio, la obra de Dios, no se ha detenido. La obra de Dios no ha cesado, no ha dejado de ser. El Evangelio sigue teniendo impacto en nuestros días. Sigue teniendo impacto en este preciso momento. De hecho, el Señor Jesucristo en las dos parábolas que vamos a ver el día de hoy, en Lucas 13, si puede acompañarme a este pasaje, hablan sobre esto, la expansión del Evangelio y cómo de algo muy pequeño va a crecer algo muy grande. En nuestro estudio expositivo de Lucas vamos a ver dos de las parábolas más conocidas. Como decía, compañero de Lucas 13, son la parábola de la semilla de mostaza y la levadura. Sin embargo, esto nos habla del Evangelio, la expansión que va a tener y el glorioso alcance que gracias a Dios va a tener de su palabra en la vida de nosotros. En estos tiempos que se nos ha impedido por distintas razones hacer cierta parte de la obra de Dios, que sería congregarnos, tener comunión unos con otros, etcétera, hermano, ha sido un poco difícil para nosotros. Y debemos apreciar aquellas cosas que ahora no podemos tener. Gracias a Dios podemos tener cultos mediante esta vía. Sin embargo, en otros tiempos esto hubiera sido impensado. En nuestros días debemos agradecer el privilegio que teníamos de congregarnos y estar unos con otros juntos y tener tiempos en comunión, en oración, en la palabra de Dios. De hecho, no solamente debemos ver aquellas cosas que estamos perdiendo, sino la oportunidad que tenemos. La oportunidad que tenemos de crecer en la fe. Ayer un hermano me comentaba el día sábado acerca de cómo con su familia estaban estudiando juntos la Biblia en este tiempo y cómo estudiaban libros de la Biblia ahora. Qué bendición, hermano, qué maravilloso, gloria a Dios por eso. Por eso, hermano, Dios puede hacer grandes cosas con nosotros incluso en estos días y expandir por nosotros el Evangelio a otros lugares. Por eso, hermano, queremos ver que así como este virus, como el COVID-19, se ha expandido en este mundo rápidamente y usted puede imaginarse cómo el Evangelio puede esparcirse rápidamente al tener el contacto necesario para la expansión del Evangelio. El Evangelio ha llegado a distintos lugares a través de su propia predicación. De hecho, ha llegado a muchos lugares del mundo, hasta el día de hoy. Donde comenzó el Evangelio es un lugar lejano a donde nosotros estamos el día de hoy. Es algo que parece de otro lugar. ¿Cómo podría haber sido posible que de Medio Oriente el Evangelio llegase a nuestro país, Chile, a este preciso lugar? ¿Cómo después de tantos años ha permanecido? Quizás por la ilustración que estoy dando, quiero que la tome de una forma positiva. De que usted, a través de su fidelidad al Señor, de su amor por Dios, de su oración, de lo que usted hace, puede tener un gran alcance que usted quizás ni se imagina. Gente dio su vida, murió por la causa de Cristo, llegando así y expandiendo el Evangelio hacia nuestro lugar. Qué bendición a aquellas personas y qué galardón tienen reservado en el cielo, en la presencia del Señor. Hermanos, ¿cómo nosotros podríamos poner un precio a nuestra vida para seguir al Señor? ¿Cómo nosotros podríamos poner una barrera de lo que podemos hacer por Dios? ¿Cómo nosotros podemos decir, hasta aquí llegué yo no quiero involucrarme más en la obra del Señor? Quizás, por ejemplo, alguna vez usted salió a repartir invitaciones para la iglesia.
salió a repartir folletos evangelísticos. Y quizás lo hizo con poca fe. Quizás llevaba una cantidad de folletos y repartió muy pocos. Quizás no tuvo la fe necesaria para repartir las invitaciones. Pero hermano, ¿cuánta gente fiel en nuestra iglesia llegó por una invitación? ¿Cuántas personas conocieron de Cristo a través de un folleto? Quizás, hermano, usted piense que compartir una predicación desde su hogar, desde sus redes sociales hacia una persona en específico y decirle, te animo a escuchar esta predicación. Usted piensa algo como, pero ¿qué valor tiene? ¿Qué impacto puedo tener yo? Bueno, hermano, la verdad es que usted puede tener un gran impacto al hacer esas cosas. Muchos hermanos han sido animados a través de compartir una predicación. Quizás usted pueda pensar que hablarle a su vecino de Jesús y hacerle una invitación de ir a una reunión especial en la iglesia, hacerle una invitación a la congregación sea algo infructuoso, sea algo poco fructífero, sea algo en vano. Pero ¿cuántos hermanos han llegado por una invitación personal? ¿Cuánta gente ha llegado a conocer el Evangelio de Cristo porque otro hermano le habló de la fe? Por eso, hermano, no piense en lo negativo de lo que quiere hacer para el Señor. Piense en lo que Dios puede hacer con lo que usted debe y necesita hacer para Dios. Quizás usted sea animado a hacer muchas cosas en su propia casa, en su propia vida y en otras personas. Y así, hermano, en su fe, usted estará haciendo lo que Dios quiere hacer y Dios puede usar lo que usted hace para expandir su palabra. ¿Qué privilegio tenemos de que Dios quiera hacer algo grande con nosotros o con aquellos que están entregados a este gran Dios? ¿Estamos viendo en nuestra propia vida el alcance que tiene una vida totalmente entregada a Dios o no? Por eso, hermano, le animo, no decaiga, siga firme hacia adelante, no se deje intimidar por este tiempo. Use su tiempo para la expansión del Evangelio de Cristo. Use su tiempo para la obra de Dios. Úselo, aprovéchelo. Por eso quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se expande el Evangelio de Dios? Y en estas parábolas que vamos a ver, estamos en Lucas 13, versículos 18 al 21. El Evangelio de Cristo se expande de manera interna y de manera externa. Se expande rápidamente en el mundo, sin antes haberse expandido en nuestro propio corazón. Vea conmigo Lucas 13, versículos 18 al 19. Dice, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció, y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Usted puede ver que el Señor hace la siguiente pregunta hipotética. ¿A qué compararé el reino de Dios? Y en este caso, en esta precisa parábola, el reino de Dios se expande externamente rápidamente. Se expande por el mundo. Usted puede ver que el Evangelio en sus inicios era algo extremadamente pequeño. Cuando Cristo asciende, luego de su resurrección pasan 40 días, cuando Cristo asciende hacia el cielo, solo hay 120 personas con Él. Y hoy día hay millones de creyentes en Dios. Vea primeramente que en la congregación de Cristo era algo pequeño. Cuando Él se fue, como le decía, 120 personas. El cristianismo era una religión que al principio parecía algo débil, desamparado, impotente y que no podría llegar a ser lo que es hoy. Su primer fundador fue alguien que a la vista del mundo vivió con poco dinero, hablando de Cristo, alguien que vivió con pocas pertenencias, alguien que, como él mismo dijo, no tenía dónde recostar su cabeza. Alguien que a la vista del judío promedio parecía ser alguien importante por sus palabras, pero que no tenía poder político ni poder militar. De tal manera que no parecía alguien interesante. Sin embargo, vemos el alcance que la vida de Cristo y su muerte por nosotros en la cruz tiene por nosotros. Vea, hermano, que a pesar de eso, Cristo fue alguien que sufrió en la cruz como un malhechor, que los mismos judíos que un día le dijeron, Hosana al hijo de David, le estaban llevando a la cruz a morir.
y Él murió. Incluso ellos dijeron que su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Fue menospreciado. Por eso, hermano, usted puede ver incluso que el cristianismo no era algo atrayente al mundo. De esa manera no se podría explicar el alcance que ha tenido. De hecho, los primeros predicadores que tuvo Cristo, sus discípulos, los apóstoles, tampoco eran hombres doctos o hombres inteligentes o hombres letrados, del cual la gente se podría haber fascinado de su dialéctica. Sin embargo, eran hombres que pasaron tiempo con Dios. Hombres que por su dicción no atraían, pero por su comunión con Dios sí atraían a las personas. Porque la predicación del Evangelio hacía un efecto en ellos. La predicación del Evangelio tendrá un efecto expansivo en nosotros y en aquellas personas que lo escuchen, hermano. Por eso, este rincón donde inició el Evangelio en Judea, de hecho era algo insignificante para el gran imperio romano, era simplemente una ciudad, una colonia del gran imperio romano. Por eso, si ha habido una religión, entre comillas, que ha aparecido débil o que no tiene el poder de propagación como otras, es el cristianismo. Sin embargo, Dios prometió en Mateo 16 que su iglesia iba a permanecer e iba a prevalecer durante el tiempo porque era su iglesia. Y las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. Por eso, hermanos, te puede ver en este pasaje que cuando Cristo dice, ¿a qué compararé el reino de Dios? Luego dice, es semejante al grano de mostaza. El grano de mostaza, hermano, es una de las semillas más pequeñas que quizás un agricultor del tiempo de Cristo tenía. La semilla de mostaza es tan pequeña que usted podía llegar a ponerla entre su uña y su carne, en ese espacio y afirmarla. Era algo muy pequeño. Hay otras semillas que son un poco más grandes, pero esta semilla era algo muy pequeño, casi imperceptible. Sin embargo, esta semilla pequeña, así como mencionaba el inicio del cristianismo, esta semilla pequeña se convierte en un gran árbol que podía medir hasta 5 metros. Regularmente medían entre 3 y 4, pero no era poco común encontrar un árbol de 5 metros, un árbol de mostaza. Por eso dice que un hombre tomó, sembró en su huerto, creció y se hizo árbol grande. Porque el Evangelio cuando se empieza a expandir, no hay persona que no lo reciba. Siempre hay un pueblo de Dios, un remanente que está escuchando y quiere avanzar este Evangelio. Por eso, hermano, aunque el Evangelio comenzó en un pequeño lugar, se convirtió en algo bien grande. La Biblia nos muestra el crecimiento del Evangelio. Vea conmigo el libro de Hechos. Hechos 2, versículo 40 y 41. Hechos 2, hermano, versículo 40 y 41, le empiezan a usted a mostrar cómo avanzaba la iglesia. Dice, y con otras muchas palabras testificaban en Hechos 2:40, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. El versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Eran 120 y al otro día habían 3,000 personas convertidas. Maravilloso, una gran obra de evangelización. Veamos Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. De 120 pasamos a 3,000. De 3,000, 120, 5,000 más. Ya iban más de 8,000 personas. Y ve Hechos 21:20, cómo está ya el Evangelio ha avanzado, cómo ha sido el avance y la expansión del Evangelio. En Hechos 21:20 dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos que han creído. Ya eran millares, mucha gente. Hermanos, la fe en Jesús, el Evangelio, sigue expandiéndose año tras año, ciudad tras ciudad, país tras país. Y usted puede ver cómo cada día hay más adherentes al cristianismo. Pero no debemos dejar que esto nos haga sentarnos, tranquilizarnos y pensar que no tenemos una obra grande por hacer. Nosotros debemos seguir hacia adelante.
Y usted, hermano, debe aprender en esta parábola a no desanimarse. Debe seguir hacia adelante. Debe seguir en Cristo. Aunque quizás lo que usted esté haciendo se vea como algo muy pequeño, hermano, el alcance que puede tener nuestra obediencia a Cristo es algo que escapa de nuestro entendimiento. Es algo que escapa de lo que nosotros pudiéramos ver. Es algo que escapa de lo que nosotros pensamos. Entonces, hermano, siga hacia adelante. Quizás a primera vista puede parecer que un pastor que abre una obra nueva no tiene mucho que hacer ante miles de personas que quizás se declaran ateos o creyentes de religiones falsas y de falsos dioses. Sin embargo, el Evangelio, cuando empieza a hacer su obra, es algo grande y tremendo. Usted, hermano, no debe darse por vencido. Quizás usted dice, mis hijos no son creyentes, no creen en Dios. Siga, hermano, orando por ellos, siga animándoles, siga esforzándose. Quizás hay cambios imperceptibles, como una semilla de mostaza, pero siga hacia adelante, hermano. No sabe lo que sus palabras, hermano, pueden producir en ellos. Lea la Biblia con ellos, anímeles a participar de la iglesia. Hermana que está viendo esto, quizás su esposo no es creyente, no decaiga, hermana. Quizás usted está orando por él fervientemente y ve pocos cambios, o quizás cambios nulos. Siga hacia adelante, hermano, quizás como una semilla de mostaza. Pero usted está haciendo la obra, permaneciendo fiel. Y va a ver el cambio y la transformación no solamente en su esposo, sino en su familia. Inviértalo, ore por su esposo, invítelo a futuras reuniones de matrimonios. Ore por él para que vaya a la iglesia y participe. La semilla ha sido plantada. Cuando Dios está con alguien, hermano, no hay nada que pueda prevalecer contra aquella persona. Vemos que en el árbol, hermano, no hay demonios, no hay diablo, no hay nada, hermano, que pueda permanecer contra aquella persona que está avanzando en la obra de Dios. En Lucas 13:19 usted puede ver que a pesar de que el árbol está grande, hay aves del cielo anidando en sus ramas. Y esto muestra un poquito la oposición que puede haber. Quizás el árbol puede estar ahí, puede hacer su sonido característico, puede aletear, puede mover algunas hojas y caer, pero nunca va a remover el árbol de su raíz. Y puede ver como en Romanos 8, si me puede acompañar ahí, hermano, en Romanos 8, versículos 31 en adelante, vea las palabras de Dios como un ánimo para usted. Palabras que pueden fortalecerle a que lo que usted hace por Cristo tiene un gran alcance. Su testimonio tiene un gran alcance. Vea Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No piense que es poco lo que está haciendo. Piense que Dios va a usar lo que usted hace para su gloria. Pídale a Dios, hermano, que use lo que usted es y lo que hace por Él para su gloria. Piense, hermano, que puede tener conversaciones en su trabajo con personas no creyentes y que Dios puede usar esas conversaciones, esas semillas plantadas para expandir su evangelio. Invíteles a la iglesia, invíteles a las reuniones, cuando esto obviamente se pueda. Sea de testimonio, hermano, donde está. Sea de testimonio con su familia. La expansión del evangelio no debe parar en estas situaciones. Debemos usar aún más lo que tenemos en nuestras manos para la expansión del evangelio. Prepárese, hermano, para la batalla. Prepárese, hermano, lea libros, lea la Biblia, estúdiela, hermano, profundícela, para que así cuando llegue el momento de que todo se normalice y usted vaya de nuevo en cada lugar, usted sea un cristiano firme y fuerte que ame a Dios. En Hechos 5:28 dice, ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina
Y usted puede ver cómo estos hombres habían llenado su ciudad con la doctrina de Cristo. Es su labor como creyente, hermano, llenar la ciudad con la doctrina de Cristo. No es su labor como maestro de escuela dominical, como profesor, como maestro de niños, como pastor, como seminarista. No, hermano. Es su labor como creyente. Y es capaz de esta responsabilidad de expandir el Evangelio. No es ser desobediente a las actividades de evangelización de la iglesia. No es ser desobediente a los cultos de la iglesia. Es ser desobediente a la misma palabra de Dios. Tómelo con harta importancia, su labor de expandir el Evangelio. Vea, hermano, que el reino del Señor un día va a ser expandido. Y todos los reinos están sujetos a su reino. En Zacarías 2, hermano, versículo 11. Si me puede acompañar buscando Zacarías, hermano. Zacarías 2:11, dice la palabra del Señor. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Vea las palabras, naciones, que todas se postrarán ante Dios. Apocalipsis, hermano, el último libro de su Biblia. Si usted puede ir a Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis 11, versículo 15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Quisiera dar una historia. Una vez, hermano, el rey de Prusia fue a una escuela de niños, obviamente. Y en una clase, al escuchar en esta escuela rural que la maestra le había enseñado a los niños acerca del reino mineral, vegetal y animal, él les hace la pregunta a estos escolares y les dice, ¿y yo a cuál reino pertenezco? Los niños no hallaban cómo responder, si era el reino animal, vegetal o mineral. Sin embargo, de entre la multitud de niños, una de ellas le dijo, usted pertenece al reino de Dios. La respuesta sorprendió al rey de Prusia. Él era el rey de aquella nación. Sin embargo, la respuesta de esta niña lo dejó muy asombrado y a la misma vez contento de que ella reconociera a Dios como el principal rey de este mundo. Hermano, todas las reyes o todo el corazón de los reyes está en la palma de nuestro Señor. Oremos por ellos. Oremos para que Dios sea mostrándose a través de las autoridades. Pero veamos también nuestra labor, de que Dios es el Rey de este mundo. Debemos seguir expandiendo el Evangelio, hermano. No debemos descansar de esta gran labor. Ahora, si usted se pregunta, ¿cómo puedo hacerlo desde mi hogar? ¿Cómo puedo hacer que gente escuche el Evangelio? Que esto se expanda. Aunque yo no puedo salir y hacer esta labor. Piense que primero usted debe ser una fuente de luz en su hogar. Usted debe ser alguien que en su casa muestre la luz de Cristo. Ser fiel allí. Segundo, asista a la iglesia regularmente o como estamos haciendo ahora, vea las predicaciones en su casa. Ponga un tiempo especial. No se ponga a hacer otras cosas mientras está estudiando la Biblia. Póngase simplemente a escuchar el mensaje y a estudiar la palabra de Dios. Cuando haya pasado esto, vea el privilegio, hermano, de aprender de la palabra de Dios con sus hermanos. Tercero, puede desde su hogar orar por los hermanos de la iglesia, por las visitas, por el nuevo sector. Ore por el barrio Riesgo Central, que es el barrio donde nosotros nos encontramos, para que Dios prepare el corazón de aquellas personas que van a escuchar la predicación del Evangelio. Ore por sus propios vecinos. Ore por nuestros misioneros, para que Dios les dé a ellos, hermano, los recursos que necesiten, el sustento que ellos necesitan y para que nosotros no dejemos de sustentarles a ellos. Por eso es tan importante, hermano, que usted guarde sus ofrendas misioneras, porque aún, hermano, tenemos que gastar en ofrendas y invertir en estas ofrendas misioneras. Así que, hermano, no sea imprudente en esto. Guarde las ofrendas, sea fiel al Señor para darlas al momento que ya estemos recibiéndolas. Cuarto, y con relación con lo que estoy diciendo, use sus recursos para la expansión del Evangelio. Nosotros debemos ser fiel al diezmar, al dar nuestro 10% o más de nuestros recursos. En la iglesia nosotros no estamos simplemente gastando el dinero. Eso es algo equívoco que muchas veces tenemos, que pensamos que el dinero de la iglesia es para gastar.
gastar en nuestros propios deleites, en lo que es común y nos gusta. Sin embargo, el dinero de la iglesia no es para gastarlo, sino para invertirlo. Y queremos invertirlo en comunión de la iglesia, en evangelismo, en discipulado, en material. Y también lo involucramos, hermano, en las misiones. Por eso sea fiel al diezmar. Sea fiel, hermano, en sus recursos a la obra misionera. El misionero necesita el recurso. Y Dios es glorificado cuando usted de sus recursos dice, toma y dice, Dios me ha dado mi diezmo. Yo voy a dar el 10% a la iglesia. Y voy a dar también otro porcentaje a misiones, no sacándolo de las diezmos. Y también voy a dar otro porcentaje para el proyecto de la nueva iglesia. Todas estas son cosas en las que nosotros estamos invirtiendo en la espiritualidad de nosotros, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestras almas, de las almas de nuestra familia, de la iglesia, de los misioneros. ¿Pondríamos valor a las almas? No, hermanos, seamos fieles. Y por último, como quinta cosa, use su tiempo para crecer en la palabra de Dios, conocer más a su Dios. Si quiere ser preciso y claro al evangelizar, usted debe conocer a su Dios. ¿Cómo va a hablarle algo a la gente de quien no conoce? ¿Cómo va a hablarle de alguien a quien usted no ama, ni sabe quién es? Por eso, hermano, hermana, siga sirviendo a Dios. Puede parecer poco quizás lo que hace, pero siga firme. Dios va a usar eso para expandir su fe. Que no decaiga su fe por el Señor. Porque para que el reino de Dios, hermano, crezca y se expanda, para que el Evangelio se expanda, primero debe expandirse en nuestros corazones. Por eso primero vimos, el reino de Dios se expande externamente, pero también el reino de Dios se esparce internamente en nuestros corazones. Vea conmigo de nuevo Lucas, capítulo 13, y vea la parábola que viene en el versículo 20 y 21 de Lucas 13. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Esta parábola a usted le muestra que así como la levadura entra en la harina y al parecer hay un cambio imperceptible, pero luego leuda todo, así el Evangelio entra en nuestras vidas. Cuando en Mateo 13 habla de la semilla de mostaza, habla de la oposición. Cuando la levadura también se usa en Mateo 13 y en otras ilustraciones habla del pecado. Pero aquí el contexto es distinto. Aquí no se está hablando de la expansión del Evangelio. Si no, vea el caso anterior. Nosotros lo vimos la semana pasada y lo estudiamos en Lucas 13 del 10 al 17. Usted puede ver en el versículo 13 que había una mujer que glorificaba a Dios en Lucas 13:13. Una glorificando a Dios, una mujer con una enfermedad. Pero usted luego ve en el versículo 17 que el pueblo se regocijaba. Todo el pueblo estaba viendo y decía, gloria a Dios, cosas gloriosas ha hecho Él. De una mujer, todo el pueblo. Por eso el Evangelio de Cristo se expande de esta manera. Cuando hay un corazón entregado, hermano, a Dios, Dios se encarga de expandir esta obra por el mundo. Una vez que la obra comienza en el corazón de una persona, no se detiene, sigue hasta ser leudada. Por eso debemos procurar y cultivar la semilla que hay dentro de los corazones de las personas. Puede parecer poco una simple frase de un sermón, de una predicación para una persona, o un sencillo versículo de las Sagradas Escrituras compartido hacia alguien, o un comentario casual acerca de la exhortación hacia otros. Un comentario acerca de Cristo, de Jesús, de nuestro Dios. Un tratado entregado por un extraño. Un insignificante acto de bondad en el servicio. Algo que de verdad lo hagamos para glorificar a Dios. Que sea, hermano, para su honra y gloria. Dios lo va a usar. Dios va a usar estas cosas para la expansión del Evangelio. A veces, hermano, nosotros usamos nuestras redes sociales y ponemos textos evangelísticos, pero lo usamos para atraer la atención hacia nosotros. Que, hermano, que esta no sea nuestra situación. Que nosotros usemos nuestra vida para usar la palabra de Dios, para mostrar a Cristo, no para llevar la atención hacia nosotros. Llevemos la atención hacia Cristo. Vea conmigo Santiago 1:21. ¿Qué sucede en un corazón con una palabra implantada? Santiago 1, hermano, versículo 21. Dice la palabra del Señor. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas.
Quizás lo que usted está haciendo parece poco, pero hágalo, hermano. Sirva al Señor, comparta su fe, hable de su fe. Quizás parece poco, pero es una palabra implantada la cual puede salvar el alma de esa persona. Sigue, hermano. El Evangelio gradualmente va a cambiar nuestro corazón, va a transformarlo, va a cambiar nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestras actitudes, nuestro servicio al Señor, nuestro amor por Dios, nuestro amor por otros, nuestro servicio a Dios, nuestro servicio a otros. Que nuestra palabra o que la palabra que estamos recibiendo nos cambie. Que el Evangelio transforme nuestro corazón. Él nos transforma y qué maravilloso y conmovedor es la obra de gracia que Dios hace en nuestro corazón. Cuando entra y cambia lo que hay dentro de nosotros. Cuando Él cambia completamente, hermano, nuestras actitudes, nuestros deseos y las cosas del mundo que nos traían perdición, que nos traían problemas, que nos traían defectos y fallas en nuestra alma y problemas en nuestro corazón y a nuestra familia. Cambia eso, Dios. Ya no lo deseamos y ahora deseamos todo lo contrario, leer la Escritura, leer la palabra del Señor, amar a nuestra familia, amar a Cristo, amar a la iglesia, compartir con la iglesia. Son cosas maravillosas que Dios hace. ¿Qué es mejor, hermano? ¿Ir el domingo en la mañana a la iglesia o despertar el domingo sin conocimiento de lo que fue el día sábado? Por estar de fiesta, por beber mucho alcohol, por drogarse, por estar en otros vicios y perder nuestro tiempo para el Señor. ¿Qué es mejor, hermano? Poniendo la balanza, ¿qué salva mi alma? Por eso, hermano, donde comienza la obra del Espíritu Santo, se encarga de leudar todo lo que hay dentro de nosotros. No en vano, 2 Corintios 5, hermano 17, nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios hace nuevo todas las cosas, toda nuestra vida. Y aquellas cosas que para nosotros a veces parecían antes entretención y diversión, ahora los cambiamos. Gente, hermano, podría quejarse y decir: ¿por qué debo ir a la iglesia? ¿Por qué debo hacer esto? En vez de poder estar viendo en Netflix una película y entretenerme. Pero sin embargo, hermano, aquellas cosas tienen más valor para nosotros, porque es una palabra implantada que puede salvar nuestras almas. No pongamos, hermano, valor de nuestra alma por el precio de la entretención. Eso no tiene sentido, hermano. Vayamos tras la luz de Cristo, vayamos tras su palabra, para que esa palabra siga, hermano, creciendo en nuestro corazón. No dejemos que las cosas del mundo atraigan nuestra atención, sino que nuestros ojos sigan siendo puestos en Cristo, hermano, el autor y consumador de nuestra fe. El que es, hermano, el causante de que todo en nuestra vida sea conforme a su voluntad. Él es causante de mantener unidos a muchos matrimonios, hijos fieles al Señor, de que hermanos hayan conocido a Cristo y ahora su vida sea una vida de bien, hermano. ¿Cómo podríamos poner precio al valor de las almas? Por eso, hermano, confíe en su Señor. Quizás usted ahora se encuentra luchando con un pecado. Quizás usted se encuentra luchando con algo y sea señalado por personas. Pero no dude, hermano. Ve a Filipenses 1:6 y afírmese y agárrese de esta gran promesa para usted. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios ha comenzado una buena obra en usted y la va a perfeccionar, la va a madurar hasta el día que Él venga. Por eso, si usted se encuentra luchando con algún pecado, luchando con algo en su familia, en su matrimonio, confíe en Dios, hermano. Dios va a resolver lo que está pasando. Dios va a sacar este problema. Hoy día es un tiempo de caos, de pánico, de locura. Confiemos en Dios, en nuestro corazón. El Evangelio ha hecho una obra. Él la va a perfeccionar. Confíe en su Dios, hermano. Confíe en el maravilloso Dios que usted tiene. Si pudiésemos preguntarnos, hermano, y ya voy terminando, si la gracia de Dios está obrando en nuestros propios corazones, hágase las siguientes dos preguntas que tengo anotadas acá. Primero, ¿descansa usted satisfecho con vagos deseos y vagas convicciones? O segundo, ¿descansa usted en su Dios, en su palabra y en el deseo de conocerle profundamente cada día? No se conforme con la primera pregunta. Vaya y siga, hermano, buscando a su Dios y crecer hacia Él. Él leudará toda la masa, todo su ser será leudado por la palabra del Evangelio.
En Proverbios 4:18 también encontramos unas palabras de sabiduría para nosotros. En Proverbios 4:18. En Proverbios 4:18 usted puede ver las siguientes palabras para usted. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La obra del Señor se expande en nuestro corazón, va en aumento, para que luego salga y se expanda, por el mundo. ¿No quiere usted, hermano, que sus vecinos, sus familiares no creyentes, conozcan a Cristo? Que aquellas personas que usted ama, conozcan a quien más ama, su Salvador. Que nuestro país sea cambiado por la obra de Dios. Quizás parezca mucho pensarlo, pero Dios puede hacer una gran obra si ponemos de nuestra vida para predicar el Evangelio, si ponemos de nuestros recursos para que más iglesias sean fundadas, si ponemos de nuestros recursos para que más personas escuchen el Evangelio. Hermano, podríamos poner precio a los folletos que repartimos un día antes de nuestra inauguración. Y gente llegó por aquellos folletos a la iglesia que escuchó la predicación del Evangelio. ¿Podríamos poner precio a eso y decir, no vamos a invertir el dinero en esto? Hermano, no podemos dejar de pensar en lo mucho que puede hacer el Señor con nuestro poco, por decirlo así. Piense que lo que está haciendo es para su Dios y hágalo, hermano. Confíe en su Dios, no se desanime. Y termino con 1 Tesalonicenses 5. 1 Tesalonicenses 5, hermano, versículos 23 y 24 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el Señor a nosotros. Quizás nosotros podemos caer, podemos dudar, podemos tener miedo cuando Él ha dicho, no temas. Así que, hermanos, busquemos hacer la voluntad de Dios y amémosle y tomemos estas promesas. Fiel, hermano, es el que le está llamando, confíe en su Dios, confíe en Cristo, confíe en Él, no tema, sígale a Él, ámele, hónrele, siga adelante. La obra de Dios que está haciendo quizás parezca pequeña, imperceptible, algo poco. Sin embargo, Dios lo va a usar para hacer grandes cosas para su nombre. Sígale adelante, hermano. Sígale honrando a su Dios. Sígale amando y no decaiga durante estos tiempos. Le animo con la palabra de Dios. Fiel es el que os llama. Y así como una pequeña semilla de mostaza parece imperceptible a nuestra vista, termina siendo un árbol gigante a nuestra vista. Y así como una pequeña porción de levadura parece como algo pequeño para una gran masa, la leuda por completo. Así es nuestro corazón, hermano. Así que deje que el Evangelio impacte su vida para que pueda impactar a otros. Que Dios le bendiga, hermano.